¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la libertad que tenemos en Cristo, una libertad que hemos recibido. Hemos sido libres, liberados de la ley, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es de qué ley nos libró Cristo. Si leemos por ejemplo Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. O sea que morimos a la ley y ahora somos de Cristo. Y el verso 6 dice: pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a los que no tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Estos pasajes muchas veces son tomados como un fundamento para decir que el cristiano nacido de nuevo, ahora tiene libertad para violar la ley de Dios, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer un poco el contexto de Romanos 7, vamos a leer algunos versículos del capítulo 6 y algunos versículos del capítulo 8, y vamos a ver a qué ley se refiere. ¿Cristo nos libró de la ley? Sí, nos libró de la ley, pero vamos a ver de qué ley nos está hablando. Si volvemos al capítulo 6, vamos a el versículo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjense, Pablo nos dice que el pecado no tiene que reinar sobre nuestro cuerpo, para que no le obedezcamos. Fíjense las palabras que se utilizan aquí. Pablo compara el obedecer al pecado con ser esclavo del pecado, con ser un siervo del pecado. Y cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo una ley. En este caso es la ley del pecado, ¿sí? Nosotros estamos sujetos por nuestro cuerpo carnal a la ley del pecado, hasta que llega Cristo para liberarnos de esa ley del pecado. Pero vamos a seguir leyendo porque en realidad yo ahora agregué una idea, un concepto que todavía no lo leímos. Simplemente decimos que no tenemos que obedecer al pecado. Dice: ni tampoco, verso 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora pone la contraparte: no obedezcan al pecado, no sean siervos del pecado, preséntense a Dios y sirvan a Dios, obedezcan a Dios. Fíjense, ahora, aparte de la ley del pecado, está la ley de Dios, está la ley de Dios. No obedezcan al pecado, obedezcan a Dios. Y cuando hablamos de obedecer, estamos hablando de obedecer leyes. O sea, no podemos obedecer algo abstracto. Obedecemos lineamientos, reglas, leyes. O obedecemos al pecado o obedecemos a Dios. Y en el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! Y aquí la cosa se complica, porque dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, o sea, no va a dominarnos porque no estamos bajo la ley. ¿Qué ley? Bajo la ley del pecado. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo este concepto. Fíjense que en el versículo 15 aclara esta cuestión de que no es la ley de Dios, sino la ley del pecado, porque dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, un cristiano que no está bajo la ley, que en este caso es la ley del pecado, no va a pecar de ninguna manera, porque justamente ya no obedece más a la ley del pecado. De hecho, el pecado se define en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, como la transgresión de la ley de Dios en este caso. Por lo tanto, un cristiano que ya no está bajo la ley de sus miembros, la ley del pecado en definitiva, ¿sí?, ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque no está en obediencia a la ley del pecado, sino que ahora está en obediencia a la ley de Dios. Y dice en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Fíjense qué interesante. ¿Obedecemos al pecado o obedecemos a Dios, ¿sí?, en su justicia? Y la justicia es la ley de Dios. Si ustedes van a Salmo 119, en los últimos versículos dice: todos tus mandamientos son justicia, ¿sí?
Y de hecho Romanos 8 nos dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de Cristo. O sea que fíjense, yo puedo tomar una línea, un renglón de Romanos 6 o Romanos 7 y hacerle creer a alguien que un cristiano que nace de nuevo está libre de observar los mandamientos de Dios, cuando en realidad Pablo está hablando de la ley del pecado que es contraria, que está en nuestro cuerpo, que está en nuestros miembros y nos lleva cautivo al pecado. Entonces vamos a ir ahora al versículo 22 y 23 que reafirman esta idea de Romanos 6 y después vamos a pasar al 7 y su contexto. Dice en el versículo 22, mas ahora libertados del pecado, fíjense que había dicho, ¿no? Ahora éramos libres de la ley, pero ahora lo dice de otra manera, estamos liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que hemos sido librados de la ley, pero no de la ley de Dios, sino de la ley del pecado. Y vamos a ver qué relación tiene la ley de Dios, porque obviamente Pablo hace un juego de palabras entre la ley de Dios y la ley del pecado, ¿sí? Hace como una especie de analogía o comparación. Y ahora vamos a ver el versículo 1 del capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, cualquier ley, y hace la comparación, ¿no?, de una mujer que está casada con su esposo, y esa mujer dice que cuando su esposo muere queda libre para casarse y ya no está más sujeta a la ley del esposo. Entonces hace esta comparación de que nosotros, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y morimos, ¿no?, juntamente con Cristo, entonces ya no estamos más sujetos a la ley que nos dominaba antes, que nos controlaba antes. Estábamos sujetos a una ley antes y la única forma de ser libres de esa ley es muriendo. Entonces en el versículo 4, ahora sí vamos a ir al texto en cuestión, dice, así que también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevéis frutos para Dios. ¿De qué ley está hablando aquí? Ya vimos un poco en el capítulo 6, pero vamos a seguir avanzando para que se nos aclare el panorama. Versículo 5, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fíjense, ¿puede ser la ley de Dios una ley que nos lleve frutos para muerte? Dios estableció una ley que condena a todos los hombres a llevar frutos para muerte. ¿Será eso así? ¿O está hablando de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros miembros, que está en nuestros cuerpos por naturaleza? ¿A qué ley se está refiriendo? ¿De qué ley nos libró Cristo? Entonces dice en el versículo 6, pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a los que no tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Y ahora viene un concepto que no es tan fácil de comprender para muchos. Con mucha razón el apóstol Pedro escribió en una de sus cartas que el apóstol Pablo muchas veces escribe cosas que no son tan fáciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces los indoctos toman algunos pasajes sueltos de Pablo y los tuercen para su propia perdición, enseñándole a la gente que la ley de Dios no tiene vigencia para el cristiano. ¿Qué tipo de locura es esa? ¿Cómo puede ser un cristiano que ande asesinando gente? ¿O un cristiano que ande cometiendo idolatría o adulterio? ¿O un cristiano que robe? ¿O un cristiano que tome el nombre de Dios en vano o que profane el día de reposo? Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano tiene que estar en armonía con la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de que somos libres de la ley, está hablando que somos libres de la ley del pecado y de la muerte que estaba en nuestros miembros, y está hablando de que servíamos a una ley por la letra y no por el espíritu. Y ahora viene un concepto que yo lo voy a resumir de esta manera. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo único que hacen es empeorar el problema de la ley del pecado que está en mi cuerpo y en mis miembros. Lo voy a ejemplificar de esta manera, porque ahora yo voy a saltear los versículos del 7 al 13, donde se explica esta cuestión, pero lo voy a explicar de esta manera. Ustedes léanlo tranquilo para que lo puedan entender. Pero yo no me voy a meter en esos detalles, lo voy a ejemplificar de una manera sencilla. Yo voy por la calle y llego a una parte
de la calle donde está bloqueado, con unas vallas, y hay un cartel que dice: peligro, no avance, prohibido pasar, prohibido pasar. Si yo soy una persona más o menos civilizada, una persona más o menos consciente, esto es un ejemplo simplemente, yo digo, bueno, el Estado tiene el deber de protegerme de alguna manera, entonces yo me acerco sigilosamente y veo que hay un tremendo precipicio, ¿sí?, que no se aprecia a ver a simple vista, y que si yo hubiera continuado con mi auto me hubiese caído por el precipicio. Entonces yo digo, bueno, gracias de que pusieron este cartel, porque yo estoy entendiendo espiritualmente, estoy entendiendo, discerniendo, intelectualmente en este caso, en el caso del ejemplo, estoy discerniendo que esa ley es una bendición, me salvó la vida. Pero si yo no tengo el concepto de que el Estado me cuida, yo no tengo el concepto de que a veces esas reglas son para protegerme, son para cuidarme, yo digo, miren, me están prohibiendo el paso. ¿Quiénes son esta gente para prohibirme el paso? Entonces yo esquivo el cartel, avanzo y caigo por el precipicio. Esa ley, a la persona que no tiene la conciencia del cuidado del Estado, esa ley magnificó el pecado y dio fruto para muerte. Vamos a traspasarlo ahora a lo espiritual, lo que Pablo está hablando. Cuando yo tengo a Cristo en el corazón, me deleito en la ley de Dios. Como ser espiritual, yo me deleito en la ley de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dijo Cristo. Eso lo dijo David, pero lo dijo Cristo también, porque eran palabras de Cristo. Cristo amaba hacer la voluntad de Dios, y la ley era un deleite, era un gozo. El Salmo 1 dice, en la ley de Jehová medito de día y de noche. Es una bendición. Pero para el hombre carnal, para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene a Cristo en el corazón, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, los que no andan conforme al Espíritu no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Para el hombre carnal, lo único que hace la letra fría de la ley de Dios en este caso, es magnificar el pecado y llevarme más a la muerte. Por eso yo necesito a Cristo, yo necesito entender que Dios me ama y que sus leyes son leyes de amor, que no son restricciones arbitrarias, sino que son protecciones para mi vida. Eso es lo que trata de explicar Pablo en el versículo 7 al 13. Pero vamos a ir ahora al versículo 14 del capítulo 7 y vamos a ver de qué ley nos libró Cristo, porque ahora Pablo va a hablar de manera bien concreta. Fíjense lo que dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal bajo pecado. O sea que el ser humano carnal no discierne el amor y la espiritualidad de la ley. Y comienza una lucha interna entre la voluntad de Dios claramente especificada en su ley y nuestra carne, nuestro cuerpo. Y dice en el versículo 15, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ahora hablando de la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la naturaleza humana caída y pecaminosa, ¿no? Hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjense, en la ley de Dios me deleito, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De qué ley nos libra Cristo? ¿De la ley de Dios o de la ley del pecado y de la muerte? Pablo dice, encuentro otra ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de Dios. ¿De qué nos quiere liberar Cristo? ¿De la ley de Dios? ¿Qué locura es esa? ¿Qué mentira satánica es esa? Dios nos quiere liberar, Cristo nos quiere liberar de la ley del pecado y de la muerte para que la justicia de la ley de Dios se cumpla en nuestra vida.
cuántos pastores y falsos ministros, predicando constantemente, torciendo las palabras del apóstol Pablo, llevan a la gente al pecado, a la desobediencia y por consecuencia a la muerte eterna por predicar de que Cristo nos libra de la ley de Dios. Mentira de Satanás. Cristo nos quiere librar de la ley del pecado y de la muerte que habita en nuestro cuerpo mortal y llevarnos a la ley de Dios para que no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Dios y a la justicia. Ese es el verdadero contexto de estas palabras. Y nos dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una pregunta, pero no es una pregunta para siempre. Muchos cristianos citan estos versículos y dicen, ven, el apóstol Pablo siempre pecó. Mentira. El apóstol Pablo está presentando la condición del hombre sin Cristo. El apóstol Pablo está presentando la condición del hombre que todavía no aceptó a Cristo y que está luchando. Entonces dicen, ven, el apóstol Pablo tenía un cuerpo de muerte que lo obligaba a pecar, entonces los cristianos vamos a pecar siempre hasta que Cristo venga. Mentira de Satanás. Cristo dice, vete y no peques más. Estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el testimonio del diablo. El diablo predicando con la Biblia diciéndonos, miren, van a pecar siempre, siempre van a ser esclavos míos. Nunca van a romper las cadenas que los atan. Siempre yo los voy a tener con el pecado, atados a mí. Ustedes me pertenecen, y lo predica con la Biblia, el diablo. Pero alabado sea Dios, alabado sea el Señor que nos da su palabra. Los cristianos que escudriñen la palabra de Dios no van a ser engañados por los falsos ministros. Entonces Pablo hace la pregunta retórica, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Jesucristo. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Y ahora el capítulo 8 es la respuesta. Muchos cristianos leen hasta el capítulo 7 y no quieren leer el capítulo 8. Los falsos maestros, los falsos pastores le van a leer a usted el capítulo 7, pero nunca le van a leer el capítulo 8, porque el capítulo 8 muestra la respuesta de Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora está la respuesta. Ahora pues, versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no van a ser esclavos del diablo, no van a ser esclavos del pecado, no van a servir con su cuerpo a la muerte y al pecado. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, fíjense hermanos, la ley del Espíritu de vida, esta es la ley de Dios, esta es la ley buena, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús nos libra, hermanos, por medio de la ley del Espíritu de la vida. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley de nuestros miembros que nos lleva cautivo a obedecer nuestras concupiscencias, nuestras pasiones. Cristo nos libra de eso. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado. Jesús tenía la misma ley en sus miembros, sin embargo venció el pecado. Nunca pecó, nunca obedeció a las pasiones del cuerpo, sino que Él se sujetó por el Espíritu a Dios y se mantuvo firme, mostrándonos el camino que hemos de seguir. Como Cristo estuvo en comunión con su Padre y no pecó nunca, teniendo un cuerpo como el nuestro, nosotros podemos, por medio de Cristo, vivir una vida de obediencia plena. Por más que hayamos pecado, ahora podemos vivir en obediencia y en armonía a la ley de Dios. Entonces, en el versículo 4 vamos a ver para qué Cristo fue enviado, para qué Cristo venció en la carne, con qué objetivo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en vez de nosotros servir a la ley del pecado y de la muerte, ahora se va a cumplir en nosotros la justicia de la ley. Y en este caso es la ley de Dios.
¿Por qué? Lo dice el versículo siguiente, versículo 5, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, los cristianos carnales no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No son cristianos en realidad. Sin embargo, los que andan conforme al Espíritu, los que fueron librados de la ley del pecado y de la muerte, ahora están en nueva vida, en santidad, en justicia. Una santidad sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Y qué significa esto de santidad? Significa andar conforme a la palabra de Dios, sujetarse a la ley de Dios. Así que, ¿Cristo nos libró de la ley? Sí, Cristo nos libró de la ley. ¿De qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley de Dios se cumpla en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este era el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que les haya gustado. Compartan este mensaje con sus amistades cristianas. Dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos estaremos encontrando en un próximo video. Que Dios los bendiga.